De 10. Perfecto. Ok. Gracias, señora. Muy bien. Bueno, entonces, hasta acá es lo que veamos siempre, hasta el tema que vimos ahora. Muchas veces es necesario o importante poder hacer que un fragmento de código se pueda como repetir de forma reiterada muchas veces, por diferentes cuestiones, vamos a ver cuáles son, pero básicamente lo que permite hacer las estructuras repetitivas, ¿no? Que vamos a ver puntualmente tres, que son el while, por un lado, el do, while, por otro lado, y el for, por otro lado. Son las tres estructuras que vamos a trabajar a lo largo del año, digamos, ¿no es cierto? Y esas estructuras son por lo general también utilizadas en casi todos los lenguajes de programación, o sea que son estructuras muy conocidas. Las tres estructuras me permiten hacer exactamente lo mismo, o sea que en realidad yo puedo utilizar, según me sienta más cómodo, cualquiera de las tres. ¿Está bien? Ahora bien, les dije, como recién les dije, esto permite ejecutar un código de forma reiterada, como un ciclo, un loop, por eso son estructuras repetitivas, y las formas de utilizarlas son las siguientes. Vamos a ir primero con el while. Bien, perfecto. While. While, que en inglés significa mientras, como un condicional, ¿no? Mientras pase algo, vamos a hacer algo. Esa es la forma de leerlo. ¿Cómo se estructura el ciclo? El ciclo while tengo que tener en cuenta como digamos, tres componentes o tres cuestiones para poder implementarlo en su funcionamiento. Y ya vamos a ver cuáles son. La primera básica es la de poner la estructura del ciclo, que vamos a hacerlo con una formita así, ¿no es cierto? Así, profe, les hizo. Le vamos a poner acá el nombre de la estructura, while, y entre paréntesis vamos a poner una condición. Ya vamos a ver qué es eso. Luego en este extremo va todo el código que yo quiero que se ejecute, y cuando finaliza, esto vuelve acá y hace esto. O sea que en realidad lo que va a hacer este ciclo es que esto que está acá adentro se repita de forma reiterada muchas veces. ¿Cuántas veces? Es la pregunta. Tantas como la condición indique. Es decir, acá cómo se lee esto. Digo, mientras, por ejemplo, A sea menor que 10, va a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas en ese ciclo. Se va a ejecutar todos estos pasos mientras esta condición se cumpla. Por eso esta condición se denomina condición de permanencia en el ciclo. Mientras esto se cumple, sigo dando vueltas. Este es el primer punto que tengo que tener en cuenta en un ciclo while, poner esta condición. La otra cuestión importante es a esta variable que se la denomina en mucha bibliografía variable de control, hay que darle un valor inicial, porque si no le doy valor inicial, cuando empieza a compararlo acá, ¿contra qué lo compara? Entonces, por ejemplo, acá le puedo poner A igual a 0, por ejemplo. Entonces digo A igual a 0, mientras hace menor que 10, ejecuta el ciclo. Supóngase que acá vamos a poner esto. Y acá imprimimos A. ¿No? Acá adentro viene así, tac, y así. ¿Está? Digo, A igual a 0, mientras hace menor que 10, haga la vuelta esta. Cuando pongo A igual a 0 y digo, mientras hace menor que 10, ¿cuánto vale a la primera vez? ¿Uno? Acá fíjense, la puse en 0. Cero. Cero. 0. Cero. Te digo, mientras A menor que 10, A vale 0 menor que 10, sí. Viene para acá y ¿qué imprime? Cero. ¿Qué imprime? Un 0, muy bien. Y A vale 0, ¿no es cierto? Ahora bien, esto da la vuelta. Y dice, mientras hace menor que 10, sigue trabajando en el ciclo. Cuando da la vuelta y vuelve, ¿cuánto vale A? Cero. Sigue valiendo 0.
Entonces, ¿es menor? Sí. ¿Va a imprimir qué? 0 de nuevo. 0. Da la vuelta, 0 de nuevo. Da la vuelta, 0 de nuevo. Entonces, ¿qué está faltando acá? Una suma. Claro. La tercera cuestión que tengo que tener en cuenta en un while, que dijimos que eran 3, es: una, inicializar la variable de control. 2, poner una condición de permanencia. Y 3, garantizar de que en algún momento del ciclo esto se pueda cumplir, si no queda indefinidamente, de manera infinita, corriendo acá adentro. Entonces la forma es hacer que A en algún momento alcance un valor igual o mayor que 10. Como ustedes dijeron ahí, podemos ponerle, por ejemplo, una estructura de este tipo, que es de la forma A igual a A más 1, que se denomina esto contador. Es una estructura que se llama contador. ¿Por qué? Cada vez que esta estructura se ejecuta, lo que hace es incrementar a la variable, fíjese que es A igual a A más 1. ¿Qué hace esto? A A, que vale 0, le suma 1 y el resultado lo guarda en ella misma, en A. O sea que a partir de ese momento, A que valía 0, ahora vale 1. Uno. Vuelve. 1 menor que 10, sí, imprime 1 ahora. ¿Esto cuánto vale ahora? 1 más 1, 2. Y el resultado lo guardo en A. O sea que A vale ahora 2. Cuando esté en 9, acá imprimo 9, incremento, A vale 10, y digo, mientras A sea menor que 10 y es igual a 10, ¿qué hace? ¿Sigue una vez más o sale ahí? Cuando A vale 10, ¿Sale o no? sale. Y al decir A menor que 10, no es menor, es igual. Continúa, cuando cumple la condición, continúa la ejecución en este punto. O sea que va a ejecutar esto. Esto es por el fin del while, acá. ¿Sí? Y finalizo. De esta forma utilizo el while. Por ejemplo, si quisiera hacer un diagramita que nos contratan para decir, bueno, a ver, quiero hacer un diagramita o una solución para el siguiente problema. Quiero ingresar el valor de un número y obtener la tabla de ese número hasta el 10. O sea, obtener la tabla de ese número multiplicado hasta el número del 0 hasta el 10. Entonces, ese es mi requerimiento acá. Entonces, ¿cómo uso while para esto? De la siguiente manera. Por el inicio, dijimos que siempre acá vamos a poner la variable de control, vamos a poner que sea, por ejemplo, i. Vamos a cambiar, i va a valer inicialmente un 0. Y vamos a hacer pero antes, vamos a pedir que nos carguen sobre qué tabla quiere calcular el valor. Por ejemplo, la tabla, vamos a poner X. O sea, en X se carga la tabla del número que yo quiero calcular. Y a partir de ahora sí, ya vamos a hacer el ciclo que va a arrancar. Vamos a ponerle mientras. Y vamos a hacer que multiplique, dijimos vamos a hacer la tabla del 0 hasta el 10 que multiplique. Entonces, mientras i sea menor o igual que 10, puedo poner si quieren acá, vamos a hacer este ciclo. ¿Qué voy a hacer en el ciclo? ¿Cuánto va a valer la primera vez i? 0. 0. La idea es que la segunda vez valga 1, la tercera valga 2. O sea que yo acá lo que voy a hacer es que el valor calculado, por ejemplo t, va a ser igual a ¿qué? Al i, que va a ir variando, por la tabla que nosotros calculamos, por x. Y acá vamos a mostrar ese resultado de t. Vamos a incrementar, dijimos como siempre que es un requisito del while, la variable de control.
y vamos a lograr que esto vuelva. Bien. ¿Qué hizo este diagramita? Carga un valor, por ejemplo, en t, x, por ejemplo. Vamos a poner y, vamos a poner t. Y acá vamos a poner lo que imprime, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, y igual a 0. Cargo un valor para x, que es la tabla. Por ejemplo, la tabla, vamos a poner la tabla del 3, esa la carga el usuario, un externo. Y dice, mientras y sea menor o igual que 10, va a ejecutar esto que está acá. ¿Sí? Es la parte que está dentro del ciclo. Entonces, ¿cuánto vale la primera vez? Sí, 0. ¿Es menor o igual que 10? Sí. Entonces dice, bueno, listo, viene para acá. Y se multiplique ahí, que vale 0, por x, que vale 3. Y en t guardo el resultado, guardo un 0, e imprimo el 0. Incremento y ahora vale 1. Vuelve para acá, mientras dice menor que 10, o igual, es 1, o sea que es menor o igual que 10. Vuelve para acá de nuevo, y ahora multiplica 3 por 1, 3, y muestro el 3. Se incrementa 1, 2, vuelve menor, sí. Multiplica 3 por 2, 6. Muestro el 6. Se incrementa en 1, 3. ¿Sí? Vuelve para acá, es menor. 3 por 3, 9. Muestra el 9. O sea que en definitiva lo que voy haciendo es mostrando la tabla del 3. ¿Sí? Fíjense que va 3, 3, 3. Hasta que esto va a llegar a 10. Es menor o igual que 10. ¿Sí? Y después va a ser la última y cuando llega a 11 vamos a salir y finalizar. Entonces, esta forma es una de las formas que puedo utilizar para usar una estructura de tipo while. La otra gran utilidad que se le da a este tipo de estructuras es la siguiente. Supónganse que nos dicen lo siguiente en un problema, ¿no? Dice, ingresar, por ejemplo, esa es la otra opción, ingresar 50 números y calcular el promedio. El promedio. ¿Sí? Un programa sencillo, pero 50 números. Sin usar la estructura while, ¿no? Estas estructuras dinámicas, repetitivas, perdón. ¿Cómo hacíamos hasta ahora para hacer 50 números? ¿Cómo los cargaba sin usar el while ahora? ¿Cómo hacíamos hasta ahora? ¿Cómo podía hacer para cargar 50 números? ¿Tenía que poner 50 qué? Variables. Exactamente, 50 variables. Y si después el usuario me decía, no van a ser 50, van a ser 80 ahora, van a ser 100, tengo que meter 100 variables, con lo cual se hace totalmente engorroso, impráctico, no se puede ejecutar, no sirve. Entonces, para este tipo de casos, es muy conveniente el uso de ciclos. Y la forma de resolverlo es la siguiente. Vamos a incorporar acá una cosita más nueva, ¿no? Vamos a poner inicio. Y acá vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a poner, como siempre, el ciclo que va a arrancar en 0, si quiero. Y acá definir una constante, n, que va a ser la cantidad de números que yo quiero cargar. Para que sea más dinámica, ya va a haber el beneficio de usar esto. Acá vamos a poner el while. Dentro del while, el while qué función va a cumplir, va a hacer que se carguen los 50 números. O sea que while, voy a decir, mientras i sea menor que n, va a cargar números. Acá cargo el número, cargo el valor. Por supuesto que en cada vuelta el valor se va a cargar siempre en A. ¿Y qué pasa si cargo un valor en A y después doy la vuelta y vuelvo a cargar otro valor en A? ¿Qué pasa con el valor que estaba? ¿Se graban los dos? ¿Queda el primero? ¿Queda el último? ¿Cuál queda almacenado en A por propiedad de las variables? El último que se ingresó. Exactamente, el último que se ingresó. Es decir, que yo digo acá, i vale 0, n 50. Digo, mientras 0 menor que 50, haga esto. Pido un valor, ¿no? Si yo esto lo cierro acá, vuelve y pide 50 valores, ¿verdad? Bueno, esto en realidad tengo que hacer acá una
el incremento de la variable, ¿no? Pero pasa que es toda vuelta, 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 vuelta. Cada valor que voy pidiendo lo voy grabando en A. Entonces, antes de volver a pedir un nuevo valor, ¿qué debo hacer con A? Calculando que quiero sacar el promedio de los valores que estoy cargando. Que Cada, quede cada guardado. 50, claro, cada uno de los 50 valores tengo que ir almacenando. La forma de acumularlos, de guardarlos, es utilizar una estructura que se denomina acumulador, es el nombre de la estructura, y es de la forma x, por ejemplo, igual a x más la variable. Lo que hace esto es ir almacenando los valores de una variable en la variable. Es similar al contador, solo que en vez de una constante, acá va una variable. Entonces, llevándolo a este ejercicio de acá, el acumulador sería, por ejemplo, x igual a x más a. A debe valer inicialmente 0. Es un requisito de los acumuladores. Entonces, si x vale, acá por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Tengo i, tengo n, tengo a, tengo x. Bien, perfecto. Entonces ahí arranca valiendo 0 porque lo puse acá. N vale 50. Ya vamos a ver cuánto vale a. X vale 0. Perdón, acá x 0. Perdón. X, chicos, 0 ahí. X. Vale 0. Y digo, bueno, digo, i menor que n, sí, 0 menor que 50. Viene para acá, pido un valor. Por ejemplo, un 4. Lo cargo acá. Entonces dice, en x, que vale 0, sumale a, que vale 4. Y el resultado guardado en x. O sea que x vale ahora 4. Acá lo que tengo que hacer que es, como dijimos antes, como dijimos que es propiedad, es requisito sí o sí indispensable para el uso del while, tengo que hacer que la variable se incremente porque si no, nunca vamos a salir del ciclo. Entonces, acá incremento y ahora vale 1. O sea que iba a contar cuántos números voy cargando, ¿no? Vuelve para acá, 1 menor que 50, sí, cargo un valor en A, o sea que el que estaba en A se pierde, por ejemplo, pongo acá un 8, ahora, y dice ahora, A que vale 4, perdón, X que vale 4, sumale A que vale 8, y el resultado guardado en X, o sea que X vale ahora 12, que es la suma de 4 más 8, o sea que este AX va a ir acumulando todos los números que voy cargando dentro de la estructura. Esto ahora va a volver, va a incrementar, esto va a valer 2, viene para acá y pregunta, i que vale 2, menor que n que vale 50, sí, pido otro valor, se va a grabar acá, en A, por ejemplo, que grabo un 1, eso va a decir ahora, va a decir 12 más 1, 13, y se guarda en A, o sea que ahora de A, x vale ahora 13. ¿Sí? Y así va a ir dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que i toma el valor 50. Cuando i toma el valor 50, sale y viene por acá. Cuando i es igual a 50, en este caso, ¿no? Ahora bien, ¿qué hago acá cuando termino? ¿Qué tengo que calcular acá? El promedio. ¿El promedio cómo lo obtengo? De dividir la variable que acumula todos los valores en cuánto? En la cantidad. O sea que sería P, sería igual a ¿qué? A la variable X dividido en cuánto. 50. En N. Ponerle N para que sea genérico. ¿Por qué? Porque fíjate, yo acá le cambio y pongo 80, automáticamente va a cargar 80 valores y va a dividir por 80. Entonces, esto me permite tener esa autonomía. ¿Está bien? En N. Y acá mostramos P y finalizamos. De esta forma quedó resuelto el tema del uso de la carga de múltiples valores utilizando una estructura repetitiva. ¿Sí? Ahora bien, para ustedes, a ver, hagámoslo en 5 minutos. Quiero hacer un diagrama de flujo que cargue
que cargue 100 números y me diga cuántos son pares y cuántos son impares. Cuántos positivos y cuántos negativos. Eso creo que mi próximo diagrama de flujo. Nos contratan para que hagamos un programa, un diagrama, que resuelva ese interrogante. A ver, ¿cómo piensa que sería? Tomémoslo si quieren 5 minutos. Intenten bosquejarlo en base a este ejercicio parecido y después lo resolvemos juntos. ¿Te parece? Son y Sí, 40. profe, ¿puede mostrar la segunda condición ahí abajo? Ahí. ¿A dónde? Es cargar 100 números y quiero saber cuántos son pares y cuántos impares. Y además cuántos son negativos y cuántos positivos. ¿Está? Nos tomamos si quieren 10 minutos hasta las 50, porque eso me preguntan, y lo resolvemos juntos. ¿Les parece? Cualquier cosa, profe. me consulta. Vamos trabajando. Resolverlo así, ya lo dejamos listo. Perfecto, bueno, esperen que ya ponemos la cámara y vamos a resolver. Bueno, tenemos que determinar o calcular o ingresar 100 números y de esos 100 números tenemos que determinar cuántos eran pares, cuántos impares y además cuántos de ellos son positivos y cuántos son negativos. O sea, esas 4 cosas nos pedía el ejercicio de alguna manera, ¿no? Entonces, bien, vamos a comenzar con un inicio, como siempre. Vamos a poner el primer recuadro para definir variables, inicializar los contadores, los acumuladores, todo lo que haga falta, pero en principio vamos a poner que la cantidad de números que voy a cargar va a ser de 100 números. Bien, y vamos a trabajar con un while. Vamos a trabajar con un while que va a utilizar la variable id y control y que mientras sea menor que n va a seguir pidiendo valores, ¿no? O sea que va a cargar 100 valores. Voy a pedir el valor, el número que yo quiero, en este caso, por ejemplo, pido el valor de x, y yo quiero saber, de estos 100x que voy a cargar, cuántos son pares y cuántos impares, y cuántos son negativos y cuántos positivos. Y, por supuesto, tengo que contarlos, ¿no? Entonces, vamos a ir por lo más fácil. ¿Cómo sé que un número es positivo o negativo? Vamos a preguntar, ¿no? Yo lo tengo que indagar acá con una pregunta. Si x es menor que 0 o mayor que 0, como ustedes quieran. Si es menor que 0, es impar. Entonces vamos a poner acá la variable imp igual a impar más 1. Y acá vamos a definir la variable impar. Profe, ¿Sí? si x es menor que 0 no sería negativo. Perdón, negativo, perdón, discúlpenme. Me he quedado que iba a ser primero lo otro. Vamos a poner negativo, perdón. Negativo igual a negativo más 1. ¿Está bien? Y acá vamos a definir la variable negativo igual a 0. Ahí está, perdón. Y acá si es no, puedo contar los positivos o bien no hacer nada y después yo sé que la cantidad de positivos es n menos negativos, ¿no es cierto?
como ustedes quieran, pero si no, acá podemos contar, aquí podemos contar y podemos decir que los positivos es igual a positivos más 1. Perfecto. Y ahí, acá vamos a poner positivos igual a 0. Entonces tenemos resuelto el tema de los negativos o positivos. ¿Qué nos queda ahora por determinar, antes de volver a pedir otro número? Es ver si el número es par o impar. ¿Cómo se les ocurrió definir si es par o impar un número? ¿Cómo puedo determinarlo algebraicamente? ¿Qué opinan? ¿Cómo sé que X es par o impar? Dividirlo en 2, profe. Y si lo divido en 2, ¿qué hacemos? El resto tiene que ser 0. Bien, ¿y eso cómo lo puedo determinar mediante algún procedimiento algebraico? Porque yo puedo decir, por ejemplo, puedo decir, poner que X es el número, ¿no es cierto? Entonces puedo decir, bueno, D es igual a X dividido en 2. Pero D va a guardar el cociente, o sea, el resultado, ¿no? Es decir, si hago X dividido en 2, D va a ser este valor, no este, ¿no? ¿Está claro? D es este valor de acá. Sí podría hacer lo siguiente. Si, por ejemplo, digo, D es igual al valor absoluto de X dividido en 2. Cuando X vale 3, ¿cuánto vale D? Menos 3. A X lo divido en 2 y tomo el valor absoluto, o sea, no, perdón, no valor absoluto. No, Vamos no. a tomar la parte, perdón, no es valor absoluto, perdón, es la parte entera. La parte entera de este cociente. ¿Cuánto me daría de X dividido en 2 la parte entera? Si X vale 3. 6. A X lo divido en 2. Y solamente voy a tomar la parte entera, no los decimales. 1. ¿Cuánto me daría? 1, muy bien. Y si X vale 4, ¿cuánto valdría la parte entera acá? 2. 2. Bien. O sea que si yo a D lo multiplico por 2, ¿cuánto me debería dar si es par? 4. X. ¿No es cierto? Que es este valor. Si el número es 1 y multiplico por 2 no me va a dar 3. Entonces, si X por 2 es igual a X, por 2 es igual a X, es porque X es par. Después de hacer todo esto. ¿Está bien? Y si no da, porque va a dar 3, no va a dar 4, va a dar 2, es impar. ¿Se entiende o no? Esa es una Profe, forma. si es que podríamos hacer más 1 para que sea, creo que habíamos hecho con el profe una variable más 1 para cuando sea impar Claro, y para más 2 para que verificarlo. sea par. O sea, pero en realidad yo hago esto, mira, digo D es igual a la parte entera de X dividido en 2. Y pregunto, si D por 2 es igual a X, si es sí, es par. Si es no, es impar. Fácil, así de una. La otra que puedo hacer, que es mucho más piola, es la siguiente. Esto. Digo, si menos 1 lo elevo a la X y me da mayor que 0, ¿cómo es X? Par. X es par. ¿Por qué? Porque base negativa, exponente par, resultado Positivo. 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 Entonces, si esto es así, esto es par. O sea que acá voy a decir par igual a par más 1. ¿Ven? Esta es otra forma de hacerlo.
Hay muchos mecanismos, pero siempre hay que buscar un mecanismo que sea algebraico, o sea que cualquier persona que entienda matemáticas pueda resolver el ejercicio, ¿no? No limitarnos a que solamente sea algo puntual del lenguaje. Entonces acá cerramos acá. Recuerden que siempre hay que hacer el incremento de la variable de control para que funcione el while. Y acá cerramos así. O sea, como resultado, ¿qué mostramos acá? Vamos a mostrar las 4 variables. Usted puede poner acá la cantidad de pares es tal, la cantidad de impares tanto, o sea, pero en realidad debo mostrar como resultado las 4 variables que calculamos. Y, en fin. Y de esta forma dejamos resuelto este problema. Fíjense que hay muchos mecanismos, no importa cuál ustedes utilicen. No hace falta que sea el más eficiente en términos de que sea el más óptimo, pero sí tiene que ser válido respecto a que la solución que estemos dando sea la correcta. ¿Está bien? Entonces siempre a nosotros nos importa tanto la calidad de la solución, sino que sí más bien nos importa que puedan dar una solución que sea válida desde el punto de vista algebraico, cualquier persona que pueda leerlo pueda comprender cuál es el planteo que ustedes hicieron respecto a esta problemática. ¿Sí? ¿Les queda claro cómo está resuelto? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda más? Estamos bien hasta acá. ¿Quedó claro en realidad el tema del uso del while o no? Sí, profe. Bien, bueno. La clase que viene vamos a ver muy rápidamente el uso del do while, el for, y vamos a hacer ejercicios utilizando estas 3 estructuras, ¿sí? Repetitivas. Pero lo que yo quería que quede claro hoy era cuál era el concepto y el uso de este tipo de estructuras repetitivas, porque en definitiva el do while y el for, las 3 estructuras hacen exactamente lo mismo. Lo importante era que comprendan bien el concepto de cómo se utilizaba y cuál era la finalidad y el uso, que claramente quedó expuesto acá, del for, ¿no? Es decir, permitir que toda esta estructura se ejecute de manera reiterada mientras esto que está acá se cumpla. Por esto les recuerdo de la condición de permanencia en el ciclo. Debemos siempre inicializar la variable esta ahí, debe estar con un valor inicializado al comienzo, por eso que vamos a poner siempre i igual a 0 para que arranque y entre el ciclo, y luego debo tener esta opción de incrementar la variable para poder lograr que en algún momento esta condición sea satisfecha. ¿Sí? Con esas 3 cuestiones ya queda medianamente resuelto todo el problema y el uso de la estructura while. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase es resolver este tipo de ejercicios con do, while y for, que en definitiva son otras estructuras, pero con la misma finalidad, exactamente la misma. Y vamos a empezar a resolver bastantes ejercicios, ya desde la guía, de este tema que es estructuras repetitivas, para poder empezar a entrar en el próximo tema, que es vectores. Yo creo que el profe les va a empezar a dar ya codificación ahora de estos temas para entrar con vectores después, digamos. Así que vamos a empezar a trabajar con las compus en la programación. Vamos a hacer diagrama de flujo y después vamos a hacer un poquito de hacer estos diagramas, los vamos a traducir a código para poder ejecutar en la computadora y probar cómo funciona. ¿Sí? Así que bueno, si no hay más dudas, acá finalizamos, cortamos acá, y la próxima clase vamos a dedicarnos exclusivamente a vamos a resolver ejercicios y rever rápidamente las 2 estructuras que nos faltan, pero en definitiva les digo que les cuento que son exactamente la misma funcionalidad. Cambia la forma de utilizarlo nada más, ¿no? Pero la finalidad es exactamente la misma. Así que bueno, si no hay más dudas, dejamos acá y nos vemos en la próxima clase, si Dios quiere.
Bueno, profe, muchas Listo, gracias. profe, nos vemos. Chicos, Sí. estamos en contacto. Cualquier cosa me Profe. escriben, no hay ningún problema, Bueno, ¿no? profe. Chao chicos, hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego.